circuitos de corriente continua. Entonces, espero que lo hayan leído, pero si no fuera así, lo mismo, ¿no? En estos 30 minutos intentaremos cubrir lo mejor que se pueda. ¿Leyeron el tema? ¿Cómo les fue? ¿Qué les pareció? Hola. Hola, hola. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Vamos a comenzar con nuestro tema, decía, de circuitos de corriente continua, con tema con el cual concluimos esta primera parte, referido a circuitos, perdón, la segunda parte, circuitos de corriente continua en este caso. Para esto, recapitulamos nuestro subtítulo: circuitos eléctricos de corriente continua. C1, conexión de resistencias. 6.2, redes o mallas eléctricas. 6.3, reglas de Kirchhoff. Y finalmente 6.4, aplicaciones de las reglas de Kirchhoff. En cuanto se refiere a la conexión de resistencias, es decir, una resistencia con otras, se van combinando de una forma diferente. Así encontramos una conexión en cadena llamada en serie, en paralelo, en triángulo, en estrella y otras formas de conexión. Por ejemplo, en este cuadro tenemos justamente algunas. Una conexión en serie, en cadena, 3 resistencias, una tras otra, enganchadas unas con otras. En paralelo, 3 resistencias, se dice que están en paralelo, no porque están uno frente al otro, evidentemente en este caso lo están, sino porque comparten por un lado un solo polo, se unen en un solo polo sus terminales, llamado punto de unión o simplemente nudo, y por el otro extremo, en este caso por el lado derecho, se unen también sus terminales en un solo punto, también nudo. Por tanto, para estar en paralelo, como estén, tienen que tener unidos sus terminales por ambos lados. Entonces se dice que están conectados en paralelo estas resistencias. Pero también se puede ver de que hay conexiones mixtas. Esta con esta en paralelo, pero el conjunto en serie con esta. O tenemos dos en serie, para que uno en serie, aquí otros dos en serie. Y todo el conjunto en paralelo porque se unen, miren, su borde izquierdo aquí y su borde derecho también compartiendo por este lado, en paralelo. Pero también, sobre todo en corriente trifásica, también llamada delta. Y hay otras conexiones, ¿no?, que lo mencionamos simplemente para ver que hay más conexiones. Nosotros, por tratarse de una materia de física, entonces hacemos lo fundamental, solamente con las combinaciones de serie y paralelo. Pero básicamente vamos a encargar las dos primeras conexiones. Como ya has visto, una conexión se dice que está en serie y además,
para que trabajen, las resistencias por sí mismas no trabajan, son elementos pasivos, pero cuando se les deja circular corriente por ellas, y la corriente solo circula si las baterías están conectadas, como en este caso, 3 resistencias en serie conectadas a una batería, la diferencia de voltaje que suministra una batería se llama fuerza electromotriz. Se suele representar con epsilon mayúscula o B mayúscula también, o simplemente la sigla FEM, FEM, ¿ya? Cualquiera de esos símbolos o palabras, entonces, sirven para decir que se debe esa diferencia potencial o corresponde a una fuente, a un elemento generador de corriente eléctrica. Los voltios o las tensiones en esas resistencias con B mayúscula, para el caso de R1 con B sub 1, B sub 2, B sub 3. Pero no son potenciales, sino son diferencias de potencial. Pero por usar la palabra diferencias, no simplemente lo llamamos tensiones o potenciales, ¿ya? Por tanto, una conexión en serie a una batería genera la batería una determinada corriente, una corriente única común que circula por todas ellas, porque están en cadena en serie. Reiteramos, la corriente que genera la batería circula también la misma corriente por cada una de las resistencias. Eso es lo que indicamos en el punto principal. En uno, la corriente I, la que genera la batería, es única en todo el circuito. 2. La diferencia potencial total o la FEM, la batería, la energía con que alimentamos al circuito, tiene que ser igual a la suma de los voltajes de consumo o las tensiones que provocan cada una de las resistencias, B sub 1 más B sub 2 más B sub 3. ¿Ya? Si, por ejemplo, suministra 10 voltios y este consume 2 voltios, este 3 voltios, ya van 5. Entonces, el saldo, que es 5 voltios, también consumirá esta tercera resistencia. ¿Ya? Y, por supuesto, es fácil aquí reemplazar la ley de Ohm. B1 será R1 por I sub 1, R2 por I sub 2, R3 por I sub 3. Pero toda diferencia potencial por ley de Ohm también es resistencia por la intensidad. Entonces no es más que la resistencia equivalente, es decir, aquella única resistencia que reemplaza a todas ellas, no es más que la suma R1 más R2 y más R3. Una suma aritmética simple. ¿Ya? No hay resistencias negativas, todas son positivas. Esta conexión se emplea, por tanto, para aumentar la resistencia. ¿Ya? Si, por ejemplo, este vale 10 ohmios, 10 ohmios, 10 ohmios, en total vamos a tener 30 ohmios. Esta otra conexión en paralelo, también a la conexión le conectamos una batería, en este caso B, ideal también. Ideal quiere decir que es una batería nueva que todavía no tiene resistencia interna grande. Toda batería tiene su propia resistencia, pero en este caso estamos sometiendo en el sentido de que es muy pequeña su resistencia. En la realidad se toma en cuenta su propia resistencia, ¿ya? Estas 3 resistencias están en paralelo, miren, comparten, aunque están separados este polo con este polo, pero en realidad, como no hay ninguna resistencia acá, es el mismo polo. Comparten sus terminales por el lado superior y también por el lado inferior. Reitero, este polo o esta unión, con esta unión es lo mismo, solamente que el alambre está estirado. No hay nada en el sector, por tanto, este punto es lo mismo que este. Comparten esas 3 resistencias, esta terminal, por tanto, y por arriba y por abajo, por tanto, está en paralelo. La FEM de esta batería que alimenta, que genera una corriente, esa corriente, por supuesto, al llegar a estos puntos se dividen para circular un tanto por R1, otro tanto por R2 y otro tanto por R3. Entonces, I sub 1, I sub 2, I sub 3, eso significa. Pero
Como tienen terminales comunes, tanto para arriba como para abajo estas resistencias, el voltaje que suministra la FEM es exactamente la misma. Si por ejemplo 10 voltios tiene, con 10 voltios actuamos sobre esta y sobre esta. Porque estos dos, este punto de unión, aunque en este caso aparentemente separado, es exactamente el mismo para todas ellas, como también los puntos para todas las tres resistencias. ¿Ya? Entonces, siendo B de la batería igual a B1, B2, B3. Y además la corriente total que genera la batería, en este caso es a la suma de las corrientes que circulan por cada una de las resistencias y reemplazando la ley de Ohm y tendrá que ser B sobre R, B sub 1 sobre R1, B sub 2 sobre R2, etc. La resistencia equivalente, la que reemplaza a todas ellas, no es más que su recíproco igual a la suma de los recíprocos también. Esta conexión se emplea para reducir la resistencia. Si, por ejemplo, sigamos trabajando con 10 ohmios, 10 ohmios, 10 ohmios, 1 sobre 10, 1 sobre 10, 1 sobre 10. Son 3 sobre 10, como hay que dar la vuelta, son 10 sobre 3. 3,33 aproximadamente ohmios es la resistencia equivalente, la que va a reemplazar a las tres resistencias en total conectadas en paralelo. Por tanto, eso es lo que significa conexión en paralelo. Estos dos cuadros resaltados con rojo no deben olvidar para habituarse, si es posible, manejarlo como un recordatorio, así para no equivocarse en ningún momento. Con esto, lo único que hay que hacer es aplicarlo, por supuesto. Aquí tenemos el ejemplo, dice calcular la resistencia equivalente entre los puntos terminales A y B mayúsculas de estas conexiones bueno, miren, estas dos están en paralelo, pero esa equivalente está en serie con este, y todo el conjunto está en paralelo con esto por compartir estos dos terminales. Es lo que hay que hacer. En este caso incluso está en tipo test para ver cuál es la respuesta correcta. Nosotros recomendamos para este fin aplicar justamente los cuadros anteriores y aplicar si corresponde a una conexión en serie en paralelo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí la resistencia equivalente entre 3 y 6 ohmios que están acá están en paralelo, por tanto 1 sobre R equivalente es 1 sobre 3 más 1 sobre 6 y esa operación nos conduce a una resistencia de 2 ohmios. Pero también esa resistencia R1, el equivalente de estas dos con 8 ohmios, está en serie. En este caso simplemente sumamos 8 más 2, 10 ohmios. Finalmente, el equivalente de todo esto, que son 10 ohmios, con los 10 ohmios que está aquí arriba, está en paralelo, aplicamos también 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 10. El 10 resulta 10 sobre 2, es decir, 5 ohmios. Y la respuesta será el inciso B, no los otros. ¿Sí? Esa es la forma de análisis que se hace de conexión de resistencias, algunas en serie, otras en paralelo. Recomendable hacer un par de ejemplos de cálculo de resistencias equivalentes para luego continuar, por ejemplo, con el siguiente caso. En este ejemplo, tenemos las resistencias conectadas, la conexión de resistencias ya trabajando, es decir, conectadas a una batería. ¿Ya? Ya no están sueltas, ya no están pasivas, sino están trabajando. Para la conexión de resistencias y conectada a la batería, calcular la corriente. Calcular la corriente. Inciso A, que genera la batería. ¿Cuánta corriente genera esta FEM de 10 voltios? Y inciso B,
la corriente que circula por R4. R4 está acá. ¿Cuánta corriente circula por acá? ¿Ya? Ese es el problema. Nos piden esos datos. Entonces, aplicando el resultado o el cuadro para conexiones en serie en paralelo, se calcula, pida o no pida la resistencia equivalente. ¿Ya? Se sugiere identificar que las terminales de esta conexión son aquellos puntos que pueden ser este punto y este punto, por ejemplo, que se conectan a la batería. Terminales de esta conexión, este punto y este punto, las que se conectan a la batería. ¿Ya? Y se recomienda comenzar por las conexiones más alejadas de esos dos terminales o de la batería. Estas son precisamente esas resistencias alejadas, R3 y R4. Es decir, 150 ohmios con 350 ohmios. Y están y comparten en este punto sus terminales, por tanto están en paralelo. Y como están en paralelo, se ha calculado el equivalente de R3 y R4 y resulta, habrá sido 1 sobre 150 más 1 sobre 350 y dar la vuelta, 105,3 ohmios me resulta. Luego la resistencia equivalente, y como están en serie, el equivalente de esto, y este, todos en serie en cadena, se aplica la primera conexión en serie, resulta 105 más 200 más 100, 405,3 ohmios. Ya. Eso en cuanto al cálculo de la resistencia equivalente. Reitero, este cálculo se debe hacer, nos pregunten o no nos pregunten. Inciso A. ¿Cuánta corriente genera la batería? Lo que hacemos es reemplazar la conexión de las resistencias por una sola resistencia que es la resistencia equivalente. Todo esto es representado o sustituido por la resistencia equivalente. Entonces, la batería en realidad alimenta una sola resistencia que es la equivalente de 405 ohmios. Basta, por tanto, aplicar la ley de Ohm. 10 voltios de la batería debe ser igual a la corriente que estamos buscando por la resistencia de 405 ohmios. Despejado de allí, la corriente que genera la batería, por tanto, es 0,0247 amperes. Ya está. Para el inciso B, calculamos la diferencia potencial o simplemente la tensión sobre L sub A. Y recuerden que todo esto equivalente es L sub A. Por la ley de Ohm, la diferencia potencial sobre R sub A de una conexión en serie es la corriente que circula por la resistencia que tiene esta conexión, R sub A. Pero la corriente dijimos que es única sobre este elemento, sobre el equivalente de estas dos y sobre este. Y por tanto, conocemos la corriente que es 0,0247 amperes por la resistencia de R sub A, que era 105,3 igual a 2,6 voltios. Bien. Calculada cuánto de potencial consumen estas dos resistencias o su equivalente, estos 2,6 voltios por estar conectados en paralelo comparten. Es decir, sobre este hay 2,6 voltios y sobre este también 2,6 voltios por tener polos comunes. Aplicar la ley de Ohm, lo mismo, 2,6 voltios por tanto es la corriente que circula por esta resistencia por su resistencia, 350 ohms. De allí se despeja que es 4 de 0,0074 amperes. Esa es la forma simple de aplicar la ley de Ohm en todo ello, pero con la ayuda de la resistencia equivalente. Se podría preguntar lo que sea, y esa es la hermenéutica del trabajo, explotar a más no poder la ley de Ohm. Y reitero, con la ayuda de la resistencia equivalente. ¿Ya?
Bien, en la segunda parte de nuestro tema en 6.2, redes o mallas eléctricas. Ustedes ven cualquier artefacto eléctrico o el circuito de nuestro circuito eléctrico o instalación eléctrica de nuestra casa está plagada de esquemas como este. Circuitos, ¿no es cierto?, resistencias conectadas por aquí, por allá, otras, ¿no? A todo eso se llaman mallas o redes eléctricas. ¿Qué es entonces una red, una malla eléctrica? Miren, aquí hay un circuito, aquí hay otro circuito y finalmente aquí hay otro circuito. Se llaman circuitos internos. Y también por afuera, todo lo que rodea es un circuito externo. Aquí también hay un circuito, tres circuitos internos y un circuito externo, lo que les rodea. Aquí también un circuito y un circuito, y el externo, lo que les rodea. Y así nos encontramos con que una malla o una red eléctrica no es más que un conjunto de circuitos. Pero no meramente un circuito y otro circuito, sino si por ejemplo este elemento falla o se cambia este elemento de resistencia en el circuito, no le afecta solamente al circuito, sino le afecta a todo el conjunto. Cambia las corrientes, cambian los potenciales en cada elemento. Lo mismo sucede acá, lo mismo sucede acá. Entonces se dice que una red eléctrica o una malla eléctrica no es más que un conjunto de circuitos interconectados o interdependientes. ¿Ya? Eso no olvidar, es tan solo este punto para repasar eso, que es un circuito o que es una red o malla eléctrica. ¿Ya? Para resolver problemas de mallas o redes eléctricas, hay muchos intentos, muchas formas si quieren, pero Kirchhoff es la que se lleva la flor, digamos en este caso. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es citar en principio las reglas de Kirchhoff y luego trabajaremos con esas reglas de Kirchhoff. ¿Ya? Entonces, 6.3, reglas de Kirchhoff. La regla 1, o simplemente la ley de nudos a veces, ¿no? Consiste en lo siguiente. En un punto que resulta ser un nudo, un punto de unión, allí van a converger corrientes, como por ejemplo I sub 2, I sub 3, pero también algunas podían salir, como I sub 4 y I sub 1. Y un punto de unión, reitero, no todas las corrientes van a llegar, aunque podía darse, ¿no? No todos van a salir, aunque también podría darse. Lo más probable es que algunos lleguen, otros emerjan, salgan de ese punto de unión, ¿ya? Partan de ese punto de unión. A eso se llama nudo. Simplemente la primera regla que observó Kirchhoff, en base al principio de conservación de la carga, es decir, que la carga no se crea ni se destruye, tan solo se transfiere de un punto a otro, de un cuerpo a otro, de un átomo a otro átomo. Entonces, llegó a la conclusión que la suma de las corrientes que llegan es igual a la suma de las corrientes que salen. Pero a priori no se puede saber cuáles llegan, cuáles salen, ¿no? Después de resolver el 100 uno sabe exactamente. Por eso, en la práctica se suele decir que en un nudo la suma algebraica de las corrientes es nula, dando, por ejemplo, sentido positivo a las corrientes que llegan y signo negativo a las corrientes que salen. Así, I sub 1, como está saliendo este nudo, menos I sub 1, I sub 2 está llegando más, I sub 3 está llegando también más, I sub 4, como está saliendo, menos. Y la suma de todo esto debe ser igual a 0. Esa es la forma como se establece o dice la primera regla de Kirchhoff.
la ley de nudos. En cada nudo esto se debe aplicar. ¿Cuántos llegarán? ¿Cuántos saldrán? No sabemos. El problema, depende del problema, ¿no? Del tipo de problema. La segunda regla de Kirchhoff, o también ley de circuitos, establece lo siguiente. Está basado en el principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, sino tan solo se transforma, ¿sí? De una forma en otra forma de energía. En nuestro caso es simple. La energía que suministran las fuentes, que son las baterías, pues debe ser igual pues, a lo que consumen las resistencias, que son elementos pasivos, pero que se vuelven activos cuando circulan corrientes, ¿ya? Entonces, en un circuito, la suma algebraica de las diferencias de potenciales debe ser igualmente cero, nulo. Quiere decir, la suma de los voltajes que se entrega debe ser igual a la suma de los voltajes que se gastan en un circuito, ¿ya? Como hay baterías, resistencias por ahora, y va a haber luego capacitores, diodos y un chip, un conjunto grande de elementos, entonces hay una necesidad de adoptar una notación. ¿Qué va a ser positivo? ¿Qué va a ser negativo? ¿Ya? No es tan delicado la primera regla en cuanto a signos. O es más o es menos y está. En cambio aquí sí hay prácticamente cada autor que escribe un libro tiene su propia notación, su propia regla, ¿ya? Nosotros vamos a adoptar, o repasar o recuperar lo de Serway, porque estamos trabajando con el libro de Serway, ¿ya? Si hubiésemos estado trabajando, por ejemplo, con el libro de Semansky, tiene otra notación y por tanto hay que trabajar con esa notación. Por ahora con el de Serway. Dicha notación nos indicaremos en el procedimiento porque hay necesidad de acordar esa notación, ¿ya? En la forma práctica. Por ahora, aplicaciones de las reglas de Kirchhoff. Bien, para esto vamos a tomar un circuito muy simple. Miren, son 3 resistencias y conectadas con 2 baterías, pero no están ni en serie ni en paralelo. Por tanto, no podemos reducir las resistencias. ¿Por qué no están en paralelo esta con esta que están conectados? ¿No es cierto? Uno frente a otro. Porque sí, tienes razón, comparten este punto, ¿no es cierto? Por el lado derecho estas 2 resistencias, incluso la 3. Pero por este lado, esta resistencia está unida a una batería. Y de aquí, la batería recién se conecta a la resistencia R1. Por tanto, no está en paralelo ni está en serie. ¿Por qué? Porque en este punto hay división, corrientes por aquí, por acá, llegarán otras. O sea, no hay ni en serie ni en paralelo. Por eso, debemos aplicar Kirchhoff. Esta es una malla, no una red eléctrica de 2 circuitos, S1, S2 o C1, C2, ¿no? Y de paso, aclaramos, las reglas de Kirchhoff, por lo menos la original, la que él dejó, no trabaja con el circuito externo, sino solamente trabaja con el circuito interno. Estos 2 son los internos, perdón, y el externo sería esto lo que les rodea. Solamente trabajamos con los circuitos internos, S1 y S2. ¿Ya? Bien. Para que no se pierdan, para que sea una guía procedimiento. Para que esté algo detallado el procedimiento, voy a hacer bueno, creo, ojalá que el tiempo nos alcance. A ver, esperemos hasta donde dé. 1. Enumerar nudos. En nuestro caso hay un nudo aquí, punto de unión, M, y ese sería el punto N. O al revés, M y N. Un nudo 1 y nudo 2. No hay más. Este no es un nudo, simplemente es un cable que
Por comodidad, un cable se lo pone en ángulo recto, pero eso de ninguna manera quiere decir que aquí hay una unión de cables, ¿ya? Este punto y este punto son los nudos. 2. Asignar a cada rama. Se llama ramal o rama. A los cables que partiendo de un nudo van al otro nudo. Miren, como tenemos dos nudos, hay un cable de un nudo al otro nudo. Hay otro por aquí y otro por aquí. Hay 3 ramales o ramas. ¿Ya? A cada rama asignarle una corriente, sin ningún temor. Asignar. Así como hay 2 opciones, que podía bajar por aquí la corriente y por aquí hacia la derecha, o también podemos haber propuesto una corriente hacia la izquierda, aquí arriba, izquierda, aquí hacia abajo. Lo mismo, esto podríamos haber propuesto que circule hacia la derecha, y lo mismo subiendo, digamos, o hacia la derecha, en lugar de estar bajando y circulando hacia la izquierda por acá. No importa, hay que asignar. El resultado ya nos dice si hemos adivinado o es que nos hemos equivocado, pero como vamos a ver, solo en signo, no en valor. ¿Ya? Hay que asignar. 3. Enumerar los circuitos, pero reitero, internos. En este caso, S1 y S2. ¿Ya? Hay que enumerar. 4. Aplicar la regla de Kirchhoff, la primera regla, pero en n-1 nudos. Tenemos 2 nudos. Por tanto, 2 menos 1 es un nudo. Entonces, ustedes pueden elegir este nudo o este nudo. Para este ejemplo, se ha elegido este nudo. Por eso sea el de la derecha, este. ¿Ya? Pero es equivalente si hubiesen elegido este otro nudo, no importa. Miren el resultado. A este nudo llega la corriente I sub 1 positivo. Sale la corriente I sub 2 y I sub 3 negativos. Esta es la primera ecuación luego de haber aplicado la regla 1. El punto 5. Aplicar la regla 2 en cada circuito interno. A esto me refería con la notación según Serway. Para recoger una resistencia, hay que fijarnos cómo circula la corriente. Aquí, la corriente, mira, la corriente I circula de izquierda hacia la derecha. Pero cada circuito hay que examinarlo, hay que recogerlo, ¿no es cierto? Podemos hacerlo en el sentido reloj o antirreloj, ¿no? Entonces, esta flecha con azul significa recorrido. Entonces, en un circuito importa cómo está orientada, cómo circula la corriente propuesta y cómo lo vamos a recorrer, 2 elementos. Si la corriente circula, en este caso hacia la derecha, y nosotros también recorremos hacia la derecha por la resistencia, entonces la diferencia potencial es, según la ley de Ohm, la resistencia por la corriente, pero con signo negativo. ¿Por qué con signo negativo? Para que la corriente circule, este es el punto inicial y este es el punto final. Hacia el punto final, es que aquí debe haber, por ejemplo, 15 voltios, aquí debe haber 5 voltios. Hay más voltaje al inicio que al final. Y la diferencia potencial 5 menos 10 o 15 decía. Entonces, el negativo 5 menos 15 es menos 10. Entonces, de ahí viene el signo negativo. ¿Ya? Ahora, si la corriente circula en sentido opuesto al recorrido, o nosotros recorremos en sentido contrario a la corriente, entonces la diferencia potencial es positiva. En este caso, potencial final es mayor a la inicial, por eso circula hacia la izquierda. ¿Ya? Pero también nos vamos a topar con baterías. Si la batería está de menos a más según el recorrido, entonces positivo. Y si es que recorremos en sentido contrario a la conexión de una batería, entonces menos más, ¿no? De más a menos si quieren. Entonces la diferencia potencial negativo para la batería. Entonces es lo que se ha hecho en el punto 5. Previa definición, aquí olvidé decir algo. Cuando usted
indica cuál es el circuito. Uno debe indicar, debe adoptar libremente si va a recoger ese circuito en el sentido reloj o contra reloj. En este caso, por ejemplo, es reloj. Lo contrario hubiera sido contra reloj. Ese es arbitrario, es de acuerdo a lo que uno prefiere, define. Entonces, de acuerdo a ese sentido de recorrido en cada circuito, en circuito 1, se aplica en la regla 2 y de acuerdo a esa notación. A mí me resultó menos R1 y sub 1, menos R2 y sub 2, menos epsilon 1, no sé cuántos voltios está, igual a 0. Lo mismo para el circuito 2, que son las dos ecuaciones restantes para conformar el sistema de ecuaciones igual al número de incógnitas. En nuestro caso son las cocientes I1, I2 y 3, las incógnitas. Y tenemos 3 ecuaciones, entonces se resuelve el sistema, ¿no? De acuerdo al método que mejor se maneja, sustitución, igualación, Kramer, alguna aplicación, lo que mejor vean por conveniente. Ya, las calculadoras ya lo tienen, un sistema de ecuaciones, pero creo que apenas llega a 3×3, si un problema tiene 4×4 ya es de mayor dificultad. Gauss, por ejemplo, podrían aplicar tal como han aprendido en álgebra lineal o cualquier otra aplicación que tenga su celular, su calculadora, todo es válido a esta altura. ¿Ya? El mayor problema reside en establecer estas dos ecuaciones y solamente se hace en base a estas reglas. ¿Ya? Por favor, comparen los resultados, verifiquen si los signos son correctos o no. Y como hay tantos procedimientos, no puedo siquiera obligarles a que sigan siempre este procedimiento. Lo pueden hacer según el procedimiento que ustedes ya manejan. Igual, si el resultado es correcto, perdón, si el procedimiento es correcto, el resultado es. Trabajarlo como teoría tiene lo más breve, pero hay que practicar. Solamente con la práctica se domina el manejo de las dos reglas. Con un par de problemas pueden decir, yo ya sé, es la mentira más grande que se puede escuchar. Entonces, Serway tiene tantos problemas, por lo menos unos 10 problemas será necesario como mínimo para decir, bueno, ya sé manejar Serway. Perdón, Kirchhoff, ya sé aplicar Kirchhoff. Consultas finales sobre este capítulo. Hola. Todo bien, ingeniero. Ya. Yo les mandaría algún par de problemas más hechos sobre circuitos. Y espero un poco más claro y numérico con las reglas, sobre todo con esta segunda parte de la segunda regla de Kirchhoff, ¿no? Para ver la conformación del sistema de ecuaciones. Y ustedes se complementan no solamente aplicando correctamente las segundas reglas, sino también resolviendo el sistema de ecuaciones para cualquier incógnita que nos podría plantear el problema en sí. No siempre las incógnitas serán las corrientes, podrían ser las resistencias, podrían ser las baterías, es decir, cualquier cosa se puede preguntar. Jóvenes, eso es cuanto nos corresponde decir a este capítulo. Como se ve, la teoría es simple, pero tiene mucho enredo de aplicación práctica. Y el problema es Kirchhoff, pero el poder de Kirchhoff es tan grande
que no podemos saltar porque ¿qué vamos a aplicar más circuitos? De hecho es insuficiente, no se puede. Algunos dicen que sí se puede luego de aplicar formas de deducir conexiones en estrella, en triángulo. No nos vamos a enredar, sino ver las ventajas que tiene Kirchhoff para este y demás circuitos. Bueno, entonces con ustedes nos veríamos el día jueves. Para allá, ¿el jueves qué fecha es? 4. 24. 24. Ya, creo que todavía podemos programar clases. No estoy seguro si el receso académico que se ha decretado abarca desde el 25 o desde el 24, pero si el 24 se puede, entonces yo, bueno, pero hasta tanto les iré mandando ejemplos resueltos por WhatsApp. Lo importante es que retornando, y que será ya en el mes de enero, debemos fijar nuestro primer examen parcial. Vayan apuntando a eso. Los primeros días de enero fijamos que seguramente el 15 aproximadamente estaríamos programando nuestro primer examen parcial. ¿Ya? Bueno, jóvenes, hasta luego. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Chao. ingeniero. Hasta luego. Chao.